Ok, entonces vamos a platicar de las corrientes de conducción. Las corrientes libres que, que platicábamos el otro día, ¿verdad? Son las que no están asociadas con un proceso de polarización, o sea, no están ligadas al material, sino que son libres de moverse, ¿verdad? Y esas corrientes, pues, son las que resultan de interés. Pero las corrientes libres se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Las corrientes libres las podemos clasificar, entonces vamos a hacer el comentario, ¿no? Podemos clasificar, podemos clasificar las corrientes libres en corrientes de conducción, corrientes de conducción y corrientes de convección. Esto está muy asociado con aquellas ideas o sea, es análogo a aquellas ideas que se hablaban en física 200. ¿Se acuerdan ustedes en física 200 que se hablaba de conductividad térmica, resistividad térmica, y entonces se hablaban mecanismos de transferencia de calor? Y pues ahí se hablaba de conducción, convección y radiación, ¿verdad? Entonces, las corrientes libres se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? Las corrientes de conducción y las de convección, ¿verdad? Eh, en términos generales, pues podemos decir que una corriente de conducción incluye el movimiento de cargas en conductores, y ya hemos estudiado conductores, ¿verdad? Materiales pues que por su naturaleza pues ya contienen, ¿verdad? Cargas. Y el ejemplo más típico de conductores pues son los metales, ¿verdad? Son los metales. Y uno puede pues incluso eh, hablar de semiconductores, ¿verdad? Etcétera. Eh, y pues en caso de las corrientes de convección, así como en física 200 le hablaban a uno de convección por el movimiento de masas, le decían a uno ya. La convección se da, ¿verdad? Por el movimiento de masas. Entonces, en este caso, pues las corrientes de convección pues se van a dar por lo general, ¿verdad? En el movimiento de partículas, ¿verdad? Por el movimiento de partículas cargadas a través del espacio, en corrientes o flujos, ¿verdad? A través del espacio. Entonces, como es el caso de los iones, haces, etcétera, ¿verdad? En bulbos, etcétera. Por ahí puede ir el viento solar, ¿verdad? Y cosas similares. Por ahí podemos hablar de corrientes de convección, como se hablaba en física 200 ¿verdad? De transferencia de calor por convección. De hecho, son similares las ideas, ¿verdad? Entonces, en 200 le enseñan a uno pues, que la transferencia se puede dar por conducción, por convección y por radiación. Entonces, aquí le están diciendo pues, que las corrientes, ¿verdad? Se pueden mover, pues estas corrientes libres, ¿verdad? Pueden ser corrientes de conducción que están asociadas con conductores, como los metales, y corrientes de convección, ¿verdad? Por movimientos de masas, ¿verdad? O sea, ya por movimientos de partículas, haces, etcétera. Y el otro día que yo estaba, pues, dando la clase de física 2 no aquí en la autónoma, sino en otra universidad que trabajo, estaba platicándoles precisamente eso. Estábamos analizando la tablita, ¿verdad?
de conductividad térmica y resulta pues que los mismos materiales que son buenos conductores eléctricos, ¿verdad? Plata, cobre, por ejemplo, eh, son los mismos materiales que conducen bien el calor también, ¿verdad? Entonces estábamos viendo la analogía, miren que cómo es la naturaleza, les conducen bien el calor y luego pues yo les decía, ellos van a ver en su curso de física 3 les decía que también pues eh, la parte de, que de electricidad, entonces conducen bien la electricidad, entonces hay un cierto comportamiento particular en estos materiales, ¿verdad? Y pues están asociadas las ideas, la conducción y la convección, ¿verdad? Muy bien. Eso en cuanto a la parte ahí, definirlas, ¿verdad? Definir estas corrientes de conducción y corrientes de convección, entender qué eran, ¿verdad? Entender qué eran. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las corrientes de conducción y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, corrientes de conducción. No vamos a estudiar el viento solar ni nada de esas cosas, sino que vamos a trabajar pues con corrientes que se mueven en conductores, ¿no? Corrientes de conducción. Me pregunta Harry si es feriado mañana. Sí, es feriado por el Día del Maestro. Ok. Bueno, entonces nosotros sabemos, eh, porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En electrostática, que para una situación completamente estática, pues el campo eléctrico en un conductor, ¿verdad? En el interior de un conductor es igual a cero. Eso ya lo sabemos. Cuando hay una situación completamente estática. Hacemos un conductor, podemos dibujarlo así. Y ya sabemos nosotros que el campo eléctrico, pues, en ese conductor es igual a cero. Eso ya, pues, no es nuevo para nosotros porque así se comportan los conductores. Ahora, cuando existen cargas en movimiento dentro del alambre, ¿verdad? Ya no se tiene una situación estática, ¿verdad? Aun cuando pudiera ser, pues, una corriente estacionaria, ¿verdad? Es muy posible que el campo en el interior del conductor, pues, ya deje de ser igual a cero y sea distinto de cero, ¿verdad? Entonces, de hecho, que ya exista movimiento en el conductor, pues va a implicar que existen ciertas fuerzas sobre estas cargas que las están impulsando prácticamente, ¿verdad? Entonces, ya eso pues me va a cambiar la situación estática que veníamos conociendo, pues sí, y quizás pues el campo eléctrico pues sea distinto de cero en el conductor, ¿verdad? En el conductor. Entonces, pueden haber cargas moviéndose, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Veo como que tres se salieron de un solo. ¿Qué pasa? Que se están saliendo. Cuatro se salieron de un solo ahorita. O soy yo el que estoy oyendo mal, porque me sale un sonito cuando se están saliendo de la clase. ¿Será que tuvieron problemas en alguna zona, viven en la misma zona y tuvieron bajón o algo de energía? Porque salieron como cuatro o cinco de un solo. Yo sí sé que hoy había cortes de energía, pero no estoy Pero, seguro si ellos viven en esa zona. ajá, porque yo también tuve un corte ahora temprano. Pero así rapidito, o fue linterna, pues rapidito. Sí, sentí que se volvió, o sea, sentí que como cinco se salieron de un solo. Me sale el sonido, ahí están conectándose de nuevo. Me asusté, vaya, era que los corrí con los conductores, dije yo. Me asustó de verdad, se los digo así de corazón, porque
Qué raro que estén saliendo de... Pero sí, han habido cortes programados hoy. Yo estuve viendo también en la página ahí de estos de Energía Honduras. Ok, entonces vamos a ver aquí esto. El mismo conductor, pero ahora vamos a ver la situación en las que las cargas se están moviendo. Entonces ya aparece una corriente eléctrica ahí, ¿verdad? Primero tenemos una situación estática, luego pues aparece una corriente eléctrica. Entonces ya implica que las cargas se están moviendo, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí las cargas moviéndose, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace que las cargas se muevan? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las cargas se muevan? ¿Verdad? Entonces, por medio de la experimentación, ¿verdad? Se ha encontrado qué es lo que provoca que las cargas se muevan, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el comentario: para que las cargas se muevan, debe existir fuerza sobre ellas, ¿verdad? Para que las cargas se muevan, debe existir fuerzas sobre ellas. Fuerzas sobre ellas. Entonces, valdría la pena preguntarse, entonces, ¿y quién produce estas fuerzas? ¿Verdad? ¿Cómo se da esta cuestión? Pues tenemos una situación estática, hay un campo eléctrico, pues en el interior del conductor es igual a cero, pero luego de repente aparecen cargas en movimiento. Entonces, para que las cargas se muevan, debe existir fuerza sobre ellas. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que está produciendo esta fuerza? Entonces, quiere decir que por ahí, pues, si hay desplazamiento de cargas, si hay fuerza, pues, me imagino que debe estar asociado a un trabajo, ¿verdad? Un trabajo. Y entonces, aparece, pues, ahí un trabajo por unidad de carga. ¿Y qué era el trabajo por unidad de carga? Pues el trabajo por unidad de carga es la diferencia de potencial. Debe de aparecer una diferencia de potencial externa que esté moviendo las cargas. Y eso está asociado con el trabajo y por eso es que ahí está la fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se podría ver esta situación. Me gustan unos comentarios que hace el texto. Los voy a comentar ahorita, ¿verdad? Dice que por medio de la experimentación se encuentra, que esto se ha hecho por medio de la experimentación. Toda la física, de hecho, pues es experimental, ¿verdad? Uno tiene que demostrar todas las teorías por experimentación. Entonces dice, por medio de la experimentación se encuentra que si se aplica una diferencia de potencial inicial a un conductor, existirán corrientes en él. Si aplicamos una diferencia de potencial, ¿verdad? Inicial a un conductor, existirán corrientes en él. Pero que si después se le deja solo, las corrientes terminarán por cesar. O sea, si yo quito la, la diferencia de potencial, entonces dice que las corrientes terminarán por cesar, con lo que el conductor llega a un estado de equilibrio electrostático, cuyas propiedades ya se estudiaron anteriormente. Entonces, miren qué interesante por la experimentación. Eso es lo que me gusta, que ya va colocando pues más acá, ya más va hablando de experimento, porque uno debe tener en cuenta eso, para que la física es teoría y experimento. Muchas de las teorías pues no son válidas porque el experimento, o sea, usted puede proponer teorías, pero muchas veces si no son validadas por un experimento,
Esas teorías no son, ¿verdad? Completas. Tiene que haber un experimento que demuestre esa teoría. Eso es lo bonito de esta ciencia, que es bien experimental, ¿verdad? Entonces, por medio de la experimentación, ¿verdad? Se ha encontrado, ¿verdad? Que si se aplica una diferencia de potencial a un conductor, pues existirán corrientes en él. Pero que si después se le deja solo, entonces las corrientes terminarán por cesar, con lo que el conductor llega a un estado de equilibrio electrostático, ¿verdad? Y ya sabemos las propiedades del equilibrio electrostático. También dice, se encuentra que es posible mantener una corriente constante en un conductor por medio de una diferencia de potencial constante, ¿no? Solo si se le suministra energía continuamente al sistema desde una fuente externa. O sea, esa energía no proviene del mismo conductor, sino que de una fuente externa, de un agente externo. Por ahí va la idea. Entonces yo puedo tener una fuente de diferencia de potencial, la conecto al conductor. Si yo la quito, pues el conductor, cuando yo quito esa fuente, pues las corrientes dejan de pasar por ahí y vuelve todo al equilibrio electrostático, ¿verdad? Lo que hemos manejado de las propiedades de un conductor. Luego dice que para mantener estas corrientes, ¿verdad? En el conductor, por medio, pues se puede hacer por medio de una diferencia de potencial. Solo así se le suministra energía continuamente al sistema desde una fuente externa. Por lo tanto, ¿verdad? En algún lugar, dice, ¿verdad? Se estará realizando trabajo sobre estas cargas en movimiento. Y entonces, ahí la idea, ¿qué provoca estas fuerzas que les decía yo? ¿Qué provoca estas fuerzas? Pues tiene que haber algún lugar externo, externo al conductor en el que se esté realizando un trabajo sobre las cargas. Un trabajo sobre las cargas. Entonces, ahí aparece pues estas fuerzas, pues, asociadas con la diferencia de potencial. Entonces, aparece este nuevo concepto que vamos a trabajarlo ahora. Dice aquí, si se realiza un trabajo total, W, sobre una carga Q, cuando ésta transita por una trayectoria cerrada, la relación entre ambos recibe el nombre de fuerza electromotriz o simplemente FEM, ¿verdad? O simplemente FEM. Entonces, todo parte del concepto de trabajo, ¿verdad? Todo parte del concepto de trabajo. Entonces, ¿qué provoca estas fuerzas? Por eso todo le ponía todo en contexto. ¿Qué provoca que estas cargas se estén moviendo en el conductor? Pues las provoca, ¿verdad? Una diferencia de potencial que pues se le llama fuerza electromotriz. Porque es un agente externo, no es parte del sistema. Entonces me está impulsando las cargas, las está moviendo, o sea, es como una especie de fuerza, ¿verdad? Que está moviendo las cargas. Se le llama fuerza electromotriz, pero no es que es una fuerza como tal, es una diferencia de potencial, pero sí está asociado con el concepto de fuerza porque prácticamente esa diferencia de potencial es la que me va a estar impulsando las cargas. Me va a hacer que las cargas se estén moviendo. Hace un trabajo sobre estas cargas, entonces ya dentro del concepto de trabajo pues están las fuerzas. Entonces no se nos olviden esas ideas. Planteemos bien esas ideas entonces. Entonces tenemos prácticamente de física 200 o de 321, pues uno ve esta relación. El trabajo, ¿verdad? Sobre una carga pues es igual a la carga pues por la diferencia de potencial. Entonces, a esta diferencia de potencial, pues se le pone el nombre de FEM. Es una especie de épsilon, pero no es el épsilon, ¿verdad? No es la permitividad ni nada, sino que es así, una especie de épsilon que lo hace un poquito más curviadito el autor, ¿verdad? Los autores. A mí no me sale tan curviadito, ¿verdad? Entonces uno lo puede escribir, esto lo puede expresar así. El trabajo que se está efectuando sobre esas cargas, pues, se puede expresar así, esta relación, y decir que la FEM es igual al trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Y aquí está realmente la energía, pues esto está en joules, ¿no?
Y entonces, al tener joules sobre coulomb, pues aparece lo que es el voltio, ¿verdad? El voltio. Y entonces, uno puede jugar con esta idea y ver que en efecto ahí están las fuerzas. Ahí están las fuerzas. Entonces usted dice, bueno, yo puedo dejar esta carga acá porque las cargas son, pues, mantienen estas cargas, se mantienen constantes. Esta carga, ¿verdad? Una constante, un valor fijo. Y yo tengo, pues, aquí la integral, ¿verdad? Sobre la trayectoria cerrada, porque estamos en una trayectoria cerrada. ¿Verdad? Vamos a asumir que pues, esto es parte de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Este alambre. Y entonces tenemos que aparece la fuerza, ¿verdad? La fuerza sobre las cargas. Aparece el concepto de trabajo, como usted y yo lo conocemos de física 100, la integral, ¿verdad? Una integral. Pero esta es una trayectoria cerrada, miren qué interesante. Y entonces, yo sé que fuerza, ¿verdad? Es igual en función del campo eléctrico a Q por E, ¿verdad? Fuerza es igual a Q por E. Entonces yo hago el cambio aquí y digo, bueno, 1 sobre Q, integral de curva cerrada, ¿verdad? De Q por E, punto de ds. Permítame un momentito. Ok, entonces llegamos a eso. Y finalmente, entonces me quedaría prácticamente que esa FEM, esa FEM es igual, vamos a ver si tengo espacio acá. No, abajo aquí abajito, esta FEM va a ser igual entonces a la integral de la curva cerrada, ¿verdad? De E punto de ds, que es la definición que yo aprendí de diferencia de potencial. O sea que en el fondo, esto es una diferencia de potencial. Pero si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan cómo es la diferencia de potencial en una trayectoria cerrada de 321, recordemos esa idea. Aquí puede creer uno que hay una especie de contradicción. Que uno dice, bueno, si recordamos de 321, tenemos que la integral sobre una superficie, perdón, sobre una curva cerrada, perdón, curva cerrada de E punto de ds es igual a cero. Que decíamos que era como, ¿verdad? Ya, esto es pues con lo que se puede decir ya más, después ya en el lenguaje de circuitos como las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a cero, le decían a uno, le dicen a uno, ¿eh? Aquí está la diferencia de potencial en una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice, porque aquí tengo, entonces esta FEN es igual a cero. No, no es igual a cero. Entonces, esto solamente es válido cuando el campo es conservativo, si ustedes se acuerdan. Este es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, eso es válido. En una trayectoria cerrada, ¿verdad? Pues la integral ¿verdad? De punto de ds es igual a cero. Pero esta no es igual a cero. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, que ese campo no es conservativo, entonces. Eso es lo que tenemos que empezar a concluir. O sea, que este campo que me está moviendo las cargas se están moviendo por una fuerza, ¿verdad? Porque hay un trabajo que se está efectuando sobre ellas, pero un trabajo por unidad de carga, entonces hay una diferencia de potencial llamada FEM. Y ahí la diferencia entre una diferencia de potencial entre dos puntitos, como la conocíamos antes, ¿verdad? Y lo que es la FEM. La FEM, pues, está asociada con un campo eléctrico no conservativo. Es algo externo
que me están moviendo las cargas que antes estaban estáticas, entonces aparecen estas corrientes eléctricas, cargas en movimiento, y entonces este campo no es un campo que está asociado con el sistema, es algo externo. Entonces, uno debe agregarle aquí, pues, que esto para que sea, ¿verdad? Un poquito más, entonces usted le agrega aquí campo no conservativo. NC le pone esto, y así le pone el autor. Ese es el campo eléctrico no conservativo. Ese es el que me está moviendo las cargas, es externo a mi trayectoria. Entonces podríamos resumir como si vemos como circuito esto, ¿verdad? Podemos resumir la idea de esta manera. Tenemos una trayectoria cerrada. Entonces aquí aparece una especie de agente externo, que es lo que se le llama la fuente generalmente, ¿verdad? Y entonces esta fuente, pues, de FEM está asociada con un campo no conservativo y ese campo es distinto de cero. Pero en el conductor, ¿verdad? No está el campo, ese campo no conservativo no está en el conductor. Entonces aquí ese campo es cero. Ese campo solamente está aquí, en lo que se llama la fuente. La fuente. Y luego, pues aquí aparece la corriente, pero es debido al trabajo que le está ejerciendo este campo no conservativo a estas cargas. Entonces las comienza a mover. Si usted quita esta fuente, esta fuente de campo no conservativo, entonces el sistema va a volver al equilibrio. No habrán corrientes de ahí, no habrán cargas en movimiento y el conductor quedará en equilibrio electrostático. Entonces solamente aquí es que se encuentra el campo no conservativo. ¿Se sigue la idea? Por eso es que decimos la fuente, es un agente externo a nuestro circuito, ¿verdad? ¿Lo siguen, jóvenes? Sí. Sí. Ok, listo. Sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, es un poquito más a fondo lo que uno ya asume, ¿verdad? Porque uno cuando a veces estudia en el colegio electricidad, o a veces uno estudia, pues, los circuitos eléctricos, lo que han llevado a circuitos eléctricos. Entonces, generalmente, pues, estas cosas solamente le dicen así, aquí hay una fuente de diferencia potencial, pero uno se queda pensando, ¿verdad? Bueno, y en 321 yo vi esto y como, entonces aquí está la conexión, ¿verdad? O sea, sí, se genera una corriente en el conductor, las cargas se están moviendo, ¿verdad? Pero es debido a un agente externo, a una fuente externa. Una vez que usted quita esa fuente, todo vuelve al equilibrio electrostático. Entonces no se rompe ninguna de las cosas que hemos visto. Ahora, ¿qué más comenta el autor? Déjenme ver. Él lo asocia después con la fuente, ¿verdad? Que dice que un ejemplo muy básico es una batería. O sea, un ejemplo básico de estas fuentes de campo no conservativo, ¿verdad? Es una batería, ¿verdad? Viene a ser un buen ejemplo de una fuente localizada de campo eléctrico no conservativo, dice, ¿verdad? Y que es en resumen la figura que yo les he hecho. Pero luego, pues, se puede decir que es el voltaje de la fuente, del que le llama uno generalmente, ¿verdad? Entonces, solamente en la fuente es que el campo eléctrico es no conservativo. Luego, en cualquier parte, pues, se mantienen las mismas reglas, ¿verdad? De campos conservativos, ¿verdad? O sea, ya sabemos que si quitamos la fuente, todo vuelve al equilibrio electrostático como lo hemos aprendido nosotros. Ahora, resulta interesante, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque. Ya vimos lo que pasa con lo que es la fuente, lo que mueve las cargas en el conductor, lo que provoca estas corrientes de conducción, ¿verdad? Un trabajo sobre las cargas. Ahora, dado que, ¿verdad? El campo eléctrico, pues, ejercerá fuerzas sobre las cargas en movimiento, pues debe existir cierta relación entre la densidad de corriente libre J y el campo eléctrico en el conductor ya después, ¿verdad? Ya en el conductor, el campo que está asociado, ¿verdad? El Q por E, con la fuerza.
Entonces, déjenme ver algo nada más. Déjenme aquí checar algo. No, nada más un comentario que es el texto. Para simplificar el resto de nuestro estudio, dice, se restringirá a aquellas regiones conductoras en las que no existan campos eléctricos no conservativos, de modo que se puede expresar, ¿verdad? El campo como el gradiente del potencial y por tanto el rotacional de E igual a cero mientras esté fuera de las baterías. Adentro de las baterías, pues no se cumple esto porque tenemos un campo no conservativo. Luego le dice, dado que el campo eléctrico, ¿verdad? Ejercerá fuerza sobre las cargas en movimiento, debe existir cierta relación entre J y E, entre J libre y E. Recuerden que estamos estudiando corrientes libres. Entonces él dice, bueno, debe de existir una relación entre J y E. O sea que se puede escribir J como función de E o E como función de J. Y entonces eso aparece una relación bien interesante aquí, que la vamos a discutir ahorita. Cuando se estudia la polarización, lastimosamente el capítulo 10 se está viendo afectado por los trimestres, ¿verdad? Porque como es tan corto el tiempo y a veces es el gran, uno comienza a cortar contenido, ¿verdad? Se cortan contenidos un poquito y no se pueden ver tan a profundidad como se habían visto antes, ¿verdad? Resulta que cuando usted estudia el capítulo 10 uno aprende, ¿verdad? Que hay una relación entre P y E, entre la polarización y el campo eléctrico. De modo que usted puede expresar a E como función de P o a P como función de E. Y de hecho, eso yo lo comento en 321, así que en la parte conceptual lo comento, que noten eso. Entonces aquí con las corrientes de conducción hay algo similar. Hay dos cantidades importantes que aparecen aquí en las corrientes. Las corrientes libres son corrientes pueden ser corrientes de conducción y también está el campo eléctrico, ¿verdad? En los conductores. Entonces, se puede, dice el autor, pues de que debe existir una relación entre estas dos cantidades, ¿verdad? Y pues solamente lo hace el comentario, ¿verdad? Lo comenta y dice pues que se puede hacer una especie de expansión en series. De hecho, eso es lo que se hace en el capítulo 10. Como usted se da cuenta de que la polarización depende del campo eléctrico o el campo eléctrico es función de la polarización, entonces uno hace una expansión en serie de Taylor. ¿Verdad? Se hace una expansión en serie de Taylor en el capítulo 10. Él nada más lo deja así bien superficial el autor, pero no se enfoca mucho en eso. Y entonces cuando usted hace una expansión en series, lo que le queda es un polinomio. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? De series. Cuando usted hace una expansión en series, pues lo que uno hace es un polinomio, ¿verdad? Lo que expande uno en el fondo es un polinomio. Le queda la función como un polinomio. Una suma infinita de términos, ¿verdad? Que están a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Entonces, si usted hace la expansión en series, déjenme ver cómo que la hace. Creo que la hace de la polarización en función de, quiero ver, en el capítulo 10, para hacerles la analogía, pues. Que ustedes vean si es polarización en función de eso, no mal lo recuerdo, sí, para ver los dieléctricos, como la clasificación de los dieléctricos, correcto. Es P en función de E. Entonces aquí va a ser J en función de E también. Entonces aquí les hago la idea, la analogía. Entonces, se aprende que la polarización, ¿verdad? Es función del campo eléctrico, así como usted decía F de X. Es lo mismo que usted decía F de X, F es función de X. Bueno, la polarización es función del campo eléctrico. Entonces, se le hace una expansión en serie de Taylor, en serie de potencias al campo eléctrico, ¿verdad? Y entonces le queda que la polarización puede quedar como una suma de términos, ¿verdad? En los que el campo eléctrico está a la 1, el campo eléctrico está a la 2, el campo eléctrico está a la 4, así sucesivamente.
Entonces, por simplicidad, pues uno se queda con el término lineal, con el primer término de la serie, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, tenemos los dieléctricos lineales, dice uno, ¿verdad? Dieléctricos lineales. Luego le agrega uno propiedades de isotropía y de homogéneos, ¿verdad? Isotrópicos y lineales, dice después uno, ¿verdad? Entonces, aquí se hace lo mismo, la misma idea. De hecho, él lo comenta, ¿verdad? Le dice, dado que él ejercerá fuerzas, ¿verdad? Sobre las cargas en movimiento, debe existir cierta relación funcional, de funciones, entre J libre y el campo eléctrico. Es decir, debe poder escribirse algo como J en función de E. Entonces, eso es lo que le quiere transmitir el autor. Así como usted hacía en el capítulo 10, le dice, bueno, debe existir una relación funcional, o sea, que usted puede escribir a J como una función de así, así como usted decía, bueno, Y es igual a F de X. Entonces aquí es lo mismo. J es igual a J de E. ¿Verdad? Se puede escribir a J como función de E, tal como se hace también con el proceso de polarización. Es la misma idea. Entonces, vamos a lanzar la pregunta. Me gusta dejarlo como pregunta, ¿verdad? ¿Habrá relación entre J y aquí? ¿Habrá relación entre J libre y E? Entonces sí la hay, dice. Así la hay, sí existe. Y entonces, sí existe. Usted puede expresar a J como función de E. Eso es lo que le pregunta. Entonces la respuesta vamos a comentarla. Sí, existe. Sí existe. Entonces se le hace una expansión en series a E. Entonces le va a quedar J, ¿verdad? Como función de E a la 1, más E a la 2, más E a la 3, más E a la 4, etcétera. Y entonces uno se queda con el primer término de la serie, ¿verdad? Que es el caso pues lineal, y entonces uno dice que en nuestro caso, estudiaremos un tipo particular de conductor, así como se estudiaba un tipo particular de dieléctrico en el capítulo 10. En nuestro caso estudiaremos un conductor isotrópico lineal. Conductor isotrópico, isotrópico lineal. ¿Por qué lineal? Porque el campo eléctrico pues queda de forma lineal. No estudiamos la relación de J con el campo eléctrico al cuadrado, no. Estudiamos la relación de J con el campo eléctrico a la 1. J, ¿verdad? Va a quedar por una constante de proporcionalidad veces E. O sea, le va a quedar algo así. J va a ser igual, usted tiene varios términos en una serie de potencias que aparecen constantes, ¿verdad? Obviamente aparecen constantes. Entonces, ustedes lo que estamos estudiando es hasta el caso lineal. Aquí cortamos la serie, esto no lo estamos estudiando. Entonces, por eso la palabra lineal, conductor isotrópico lineal. Ahora, la palabra isotrópico, ¿a qué se debe la palabra isotrópico? ¿Alguien sabe a qué se debe la palabra isotrópico? Que no depende de la dirección, me parece. Las propiedades eléctricas son independientes de la dirección del campo, exactamente. O sea que ya vamos a ver esas propiedades eléctricas que son independientes de la dirección del campo. Entonces, isotrópico es eso, correcto. Aquí vamos a hacer el comentario. ¿Verdad? Las propiedades eléctricas son independientes de la dirección del campo.
sea que no van en la misma dirección del campo. Son independientes. No están asociadas con la dirección. Y eso es ya muy bien, ¿verdad? Porque simplifica la cuestión. Pues si no fuera isotrópico, eso se complica la expresión. Pero hay muchos materiales que se comportan así, isotrópico lineal. Entonces aparece, ¿verdad? Una relación, como les decía, nos quedamos con la forma lineal de entre J y E. JF se puede escribir como el campo lineal y aparece una constante de proporcionalidad. Aparece esto que está acá, que se llama sigma, pero no es la densidad de carga. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Esta sigma, pues, se conoce, esa es la propiedad eléctrica que dicen, las propiedades eléctricas son independientes de la dirección del campo, pues esa es la propiedad eléctrica. En los dieléctricos, la propiedad eléctrica es la susceptibilidad, la constante dieléctrica, eso es lo que es la propiedad eléctrica, eso se refiere con las propiedades eléctricas. O sea que en los dieléctricos la susceptibilidad, la constante dieléctrica, pues son independientes de la dirección del campo, si el dieléctrico es isotrópico lineal. Entonces, las mismas ideas, aquí solo que ya era dieléctrico, aquí es conductor. En 321, pues si uno logra llegar hasta esa idea, pues le dicen dieléctrico isotrópico lineal. La propiedad eléctrica es la constante dieléctrica que está asociada con la susceptibilidad eléctrica. Aquí la materia es conductora, entonces tenemos materia conductora isotrópica lineal, ¿verdad? Entonces aparece esta relación y esta relación pues es conocida como la ley de Ohm, ¿verdad? Como la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos la conductividad, esto es la conductividad. Y las unidades de conductividad pues generalmente son ohmios metros a la -1. Creo que le llaman, le he escuchado en el lenguaje de la electricidad como los Siemens. Los Siemens. No sé si ustedes la habrán escuchado también. La he visto en libros de circuitos que la mencionan, ¿verdad? En algunos libros de circuitos, los Siemens. Pero generalmente se asocia con la resistividad, con los ohmios. Ya vamos a ver bien esa idea también, ¿verdad? Entonces, no confundirlo con la sigma de carga, ¿verdad? Ahora que tenemos dos sigmas, si es sigma densidad de carga, pues se va a poner sigma CH. Y si solo le ponen sigma, entonces es la conductividad. Pero de hecho, él le comenta eso, aquí el autor le dice, bueno, mire, el factor de proporcionalidad recibe el nombre de conductividad, ¿verdad? Esta es una notación estándar y no debe de provocar confusiones. Oigan bien, ya nos dice, no debe de provocar confusiones en aquellos pocos casos en los que se presente una densidad superficial de carga junto con la conductividad en la misma expresión. Se utilizará el símbolo sigma CH para la densidad de carga. O sea, no debe provocar confusiones. O sea, que ya Wagner sabe pues que somos maduros, ¿verdad? Y no debe provocar confusiones, ¿verdad? En nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces la conductividad pues se mide en ohmios metros a la -1, ¿verdad? Y por ahí va la idea, ¿verdad? Entonces luego define el ohm, ¿verdad? Define este ohm, esta cantidad ohm, porque aquí dice ohmios metros a la -1, ¿verdad? Porque esto como es una densidad J es amperios sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y esto es voltios sobre metro, porque el campo eléctrico se puede medir en voltios por metro, ¿verdad? Entonces, para que aquí pues se cancelen las unidades, ¿verdad? Y me quede amperios por metro, pues aquí debería de haber 1 sobre, ¿verdad? Aquí debería haber metros, a ver, para que me quede, debería quedar 1 sobre metro, ¿verdad? Ajá. 1 sobre metro y aquí ohmio, ¿verdad? Entonces dice que el ohmio, esa cantidad ohmio, esta cantidad de letra griega omega,
¿verdad? La define pues como voltio entre amperio, ¿verdad? Voltio entre amperio, porque si vemos la consistencia de las unidades, esto es amperio sobre metro cuadrado. Esto es voltio sobre metro. Entonces, para que esto sea consistente en las unidades, ¿verdad? Porque se ve pues que J es amperio metro cuadrado. Yo debería tener amperio metro cuadrado aquí. Entonces lo que tengo son voltios sobre metro. Entonces me falta un metro que debería estar acá y pues debería tener una cantidad, ¿verdad? Asociada por ahí que me devuelva amperio, ¿verdad? Entonces no aparece así nomás. Entonces le dice, bueno, que aquí aparece lo que es el ohmio, ¿verdad? El ohmio, donde el voltio entre el ohmio pues le devuelve el amperio, ¿verdad? Y siempre le quedan los metros cuadrados que se multiplican aquí. Entonces le define ahí que un ohmio le dice, ¿verdad? Un ohmio le dice que es igual a un voltio, ¿verdad? Sobre amperio. Ya le va definiendo esa cantidad que está asociada con la conductividad, ¿verdad? La conductividad pues es ohmio por metro a la menos uno. Y esto es lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿verdad? Pero no, la ley de Ohm yo la conozco diferente, claro, sí. Uno la conoce diferente, no la conoce desde el punto de vista del campo eléctrico, porque usted ya la está asociando a un conductor con geometría definida, un alambre, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, la ley de Ohm yo la conozco como corriente, ¿verdad? Por resistencia igual al voltaje, dice usted. Bueno, sí, y se puede llegar de esta a esa, ¿verdad? De hecho, lo vamos a hacer en clases posteriores, ¿verdad? Llegar a la expresión que ya conoce uno, la famosa ley de Ohm, y aprender un poquito más de lo que es la resistencia eléctrica. Va a aparecer esa cantidad nueva, la resistencia eléctrica. ¿Se ha entendido lo que vimos hoy, jóvenes? Sí. Entonces, Sí, perfecto. Esta relación que está acá, pues, es la que se conoce como la ley de Ohm, ¿verdad? Y se puede escribir en la forma que ustedes y yo la conocemos, en la forma más convencional que en la que la hemos estudiado y en la que nos la han enseñado, ¿verdad? Ok, bueno, lo dejaríamos ahí, ¿verdad? Eh, Como les comentaba, siempre ¿verdad? Hay pruebita conceptual que está para el día lunes, ¿verdad? Entonces, siempre las personas nos ponemos de acuerdo hasta donde hemos llegado todos, ¿verdad? Para evaluar hasta ahí la pruebita, ¿verdad? Porque hay una pruebita conceptual programada para el día lunes. Entonces es muy probable pues que hasta aquí, hasta corrientes de conducción, ¿verdad? Se evalúe la pruebita, ¿verdad? Entonces, de ahí para atrás, ¿verdad? No de ahí para adelante, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante pues que estudiemos estos temas, ¿verdad? Para dar una pruebita conceptual, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que según la programación está para el, ¿verdad? Sí, por favor apóyenme con eso que estuve revisando y no han subido las credenciales, ¿verdad? Suban las credenciales, a crear una actividad de credenciales, ¿verdad? Para que ustedes suban su forma 03 y su identidad o su carnet, ¿verdad? Escaneado ahí, ¿verdad? Para tenerlos pues siempre, ¿verdad? Con, con todo en orden, ahí todo legal, ¿verdad? Que sean ustedes mismos. Pilas entonces, muchachos, los dejo, ¿verdad? Se me cuidan. Y ahí estamos en contacto. Mañana es feriado, ¿verdad? Entonces seguiríamos el lunes a las 10, ¿verdad? De la mañana. Cuídense, pues. bueno, Lick. Listo. Muchas gracias, Lick. Cuídense. Feliz día. Bueno, listo. Igual, feliz día. Cuídense. Feliz fin de semana, Lick.